Gracias, doctora Ana María, por compartir todas sus experiencias. Ahora continúa el doctor Hernando Vargas como internista endocrinólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. El doctor Vargas trabaja en Popayán, en la Universidad del Cauca, y es candidato a maestría en su PhD. Nos va a hablar entonces del recuento histórico de la situación del yodo de Colombia. Hernando ha trabajado en sus últimos años mucho en esta cantidad de yodo y cómo está la situación del yodo en Colombia. Hernando, gracias por acompañarnos. Gracias, Leonardo. Muy buenas noches a todos. Había dicho inicialmente que el plato de la cena hoy debería tener una muy baja cantidad de sal. Espero que se haya confirmado dicho aspecto. Buen provecho. Sí. Bueno, voy a mostrar algunas de nuestras experiencias en el tema de investigación de yodo en Colombia, específicamente del suroccidente colombiano. Para eso hay una estrategia de búsqueda. Tenemos la carpeta, con mucho gusto la podemos compartir para el que quiera, los estudios, los artículos, las diapositivas, en fin. Cabe perfectamente en una memoria, no es tan pesado. Para poder entender el contexto poblacional de eso hay que definir qué son los desórdenes por deficiencia de yodo y el impacto que realmente pueden tener. La deficiencia de yodo se define como aquella condición de salud en donde la ingesta de estos oligoelementos se encuentra por debajo del nivel recomendado. Y el término desorden por deficiencia de yodo, DDY, que es como universalmente se conoce en castellano, hace alusión a todas las consecuencias derivadas de dicha deficiencia. Y cuando se habla de trastornos asociados a la ingesta inadecuada de yodo, se está hablando tanto del exceso en el consumo de yodo como de la deficiencia de yodo. Y eso se traduce en muchas condiciones clínicas, no solamente la deficiencia, sino el exceso. Y hemos pasado de ser un país meramente deficiente de yodo a un país con exceso de yodo. Y vamos a ver cada vez más mucho mayor prevalencia de enfermedad tiroideo-autoinmune y probablemente una asociación que cada vez está tratando de establecer su vínculo con la presencia de cáncer de tiroides bien diferenciado. El doctor Leonardo nos va a hablar más adelante al respecto. Para poder entender ese aspecto hay que configurar un concepto muy antiguo y totalmente vigente, el concepto o fenómeno de Wolff-Chaikoff y el fenómeno de Hall-Bacedau. Para esto estamos hablando de que es población que usualmente tiene un consumo de yodo proveniente de cualquier fuente dentro de un rango normal y que ante cualquier circunstancia o situación se encuentra ante un exceso de consumo de yodo, consciente o inconscientemente. Si esa tiroides es una tiroides que ha funcionado completamente normal, lo que normalmente hace la tiroides como órgano blanco es precisamente bloquear la cantidad de yodo proveniente de esa fuente. Y eso es un fenómeno que normalmente debe hacer la tiroides en condiciones normales. Ese fenómeno de bloqueo no dura más allá de 72 horas, aunque pudiera teóricamente extenderse por lo menos en estudios en roedores hasta 96 horas. Después de esas 72-96 horas, el organismo tiene la capacidad y la disposición y la disponibilidad de poder enfrentar su avidez y afinidad por el yodo y volverlo a captar para la generación de hormona tiroidea. Pues bien, una glándula que no tiene la capacidad de escapar a ese bloqueo inicial y se denomina fenómeno de escape, queda bloqueada de una manera permanente y eso se denomina hipotiroidismo inducido por yodo o fenómeno de Wolff y Chaikoff. Por su parte o por el contrario, aquellas glándulas que generalmente han estado sometidas a deficiencias poblacionales de yodo, cuando se someten de una forma mucho más abrupta a cambios significativos en la ingesta de yodo, en vez de bloquear, generalmente capta mayor cantidad de yodo. Y hay una suprarregulación, una alteración en la regulación del Synporter sodio-yodo que permite que ese yodo ingrese en mayor cantidad a la célula y genere una mayor cantidad de hormonas tiroideas. Ese hipertiroidismo inducido por yodo se denomina fenómeno de Hall-Bacedau, como aparece en la diapositiva. No obstante, en Colombia, a pesar que se ha yodado la sal y en cantidades superiores a lo que realmente debería plantearse, sigue existiendo una alta tasa en la prevalencia de bocio. Pues, además de la cantidad de yodo proveniente de la sal como principal fuente de yodo en nuestra alimentación, tenemos unas sustancias bociógenas o bociógenos provenientes bien sea de la dieta o provenientes de sustancias que no tienen nada que ver con alimentos. Y en la definición de sustancia bociógena o de bociógeno, simplemente hablamos de sustancias naturales cuando son provenientes de alimentos y que pueden afectar de una manera adversa no solamente la absorción, sino la utilización adecuada de yodo. Y para esto uno la puede clasificar de la siguiente forma, como aquellos alimentos de origen vegetal o aquellos bociógenos que se encuentran en el agua,
y se clasifican en dos grandes grupos. Los compuestos orgánicos sulfurados, como aparece en la diapositiva, que generalmente inhiben el simportador sodio-yodo. Recuerden que desde el punto de vista biológico hay anteporter, retroporter y simporter. En ese sentido, el cambio o el intercambio entre el sodio y el yodo puede ser inhibido por ese tipo de sustancias bociógenas o bociógenos provenientes de la alimentación. Y en general uno puede encontrarlo en alimentos, no sé si el plato de hoy tenga repollo, brócoli, coliflor, o si tenga yuca, porque son de los principales alimentos, por lo menos en nuestro medio, que pudieran considerarse eventualmente bociógenos, teniendo en cuenta que la yuca tiene esa capacidad de originar inhibición del simportador sodio-yodo cuando se consume sin cocción y cuando se consume la yuca cruda. Hay sitios de la costa pacífica donde rayan la yuca, exprimen ese líquido y el líquido ocasionalmente lo ingieren. Y esa yuca la ponen simplemente a secar al sol y presentan un tipo de plato con una yuca que ha sido rayada, mas no ha sufrido un proceso de cocción. Ese tipo de poblaciones tienen un mayor riesgo de presentar bocio proveniente, por lo menos hipotéticamente, de alimentos que contengan yuca o mandioca, como se llama en otras partes. Y los compuestos flavonoides, donde generalmente se establecen como la soja, el mijo, las habas y los manís o el maní. Hicimos esta tabla para tratar de aglomerar lo que en Colombia realmente pudiera, por lo menos hipotéticamente, explicar, al menos en parte, la presencia de alta tasa o prevalencia de bocio, donde aparecen verduras crucíferas como comentamos previamente, el brócoli, coliflor, repollo, los nabos, los rabanitos, la canola, o aparece la yuca, el maní, las nueces, las peras, los duraznos como frutas, y aparecen verduras como las espinacas o la batata o yuca dulce, como se conoce en otras partes. Y hay otro tipo de bociógenos que no necesariamente son alimentos, lógicamente, que aparecen aquí. Y en nuestro medio se utiliza todavía mucho plaguicida. Todos esos plaguicidas que aparecen aquí potencialmente tienen la capacidad de inducir bocio entre la población que está expuesta a esos plaguicidas, al igual que estos químicos industriales o derivados de la combustión como los furanos. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista histórico en Colombia? Como ya previamente se había comentado, esto desde la época del sabio Caldas se viene hablando. Cada una de las cartas y los periódicos de la Nueva Granada ya describían la presencia de bocio, especialmente en aquellas zonas donde se consideraban por encima de 1.200, 1.300 metros por encima del nivel del mar. Sin embargo, fue hasta el año 1947 y a través de la Ley 44 donde se estableció la iodización de la sal para consumo humano. Y en el año 48 se hizo la primera gran muestra nacional para determinar cuál era la prevalencia del bocio. En esa época no se medía ioduria, no se medía TSH, no se medían anticuerpos antitiroideos, y una forma de poder determinar el estado poblacional del yodo era a través de la palpación del cuello, midiéndolo como grado 0, grado 1, grado 2, y se estableció que la prevalencia nacional era del 53%. En esa época en Colombia habían 14 departamentos y en 6 de los 14 departamentos se encontraba esa tasa de prevalencia de bocio, pero la mayor prevalencia la tenían dos grandes departamentos, que eran Caldas y Cauca, donde más del 80% de la población tenía bocio por palpación. En el año 50 se hizo un proyecto experimental de iodación de la sal para consumo humano y se produjeron más de 300 toneladas mensuales, especialmente para la población que tiene la mayor deficiencia, es decir, los departamentos de Caldas y del Cauca. En el año 52, el Instituto Nacional de Nutrición, en un estudio de más de 6.500 escolares, determinó que la prevalencia del bocio era del 33%. Es decir, que la iodación de esas toneladas de sal definitivamente pudieron disminuir la tasa de bocio que aparecía del 80% en poblaciones como Caldas y Cauca, se redujo al 33%. Fue una reducción importante, pero seguía siendo una alta tasa poblacional de bocio. Ya en el año 55 se reglamentó la ley 44 del año 47 y fue cuando se estableció que la cantidad de yodo que estuviera en la sal o presente en la sal debía contener entre 50 a 100 partes por millón. Y en el Estudio Nacional de Salud, entre el año 77 y el año 80, la prevalencia nacional de bocio cayó a menos del 2%, indicando que cuando todos los protocolos de seguimiento de iodación de la sal, los estudios que se deben hacer en la población se hacen correctamente, definitivamente se traduce una menor prevalencia de bocio en la población. Y hacia el principio de los años 80, en el Casanare se encontró nuevamente una alta tasa de bocio, 52% en Chamesa y del 13.5% en el Yopal, en el departamento del Casanare. Hacia el año 1992, a mediados,
el Ministerio de Salud determinó y conformó el Comité Nacional para la Vigilancia de los Desórdenes Asociados a la ingesta de yodo, y en el año 93 se asignó una partida presupuestal para hacer el gran estudio de prevalencia de los desórdenes por deficiencia de yodo en Colombia. Voy a parar ahí en el año 93 y luego retomo ese aspecto histórico. Realmente los grandes estudios que nos colocaron en el mundo y que nos hicieron reconocer en el mundo fueron los estudios del doctor Cruz y el doctor Eduardo Gaitán. En ese estudio, muy bien diseñado por ellos, en el año 50 se había establecido que para población del Valle del Cauca, como Puerto Tejada, Guacarí, Candelaria, Buenaventura y Zarzal, y disculpen por favor la resolución de la diapositiva, son revistas muy viejas que es difícil muchas veces conseguir, a veces toca escanearla, y por ende la resolución no siempre es la mejor. Traté de no tocar absolutamente de la figura, pero miren lo que encontró el doctor. Más del 80%, habíamos establecido que los departamentos de Cauca y Caldas tienen la mayor prevalencia de deficiencia de yodo, asociado a la gran alta tasa de prevalencia de bocio poblacional. Él encontró que después de que se había establecido la ley de ayudación universal de la sal, la tasa de bocio cayó de una manera dramática en la población, pero seguía siendo alta, mayor del 20%. Entonces surgió el concepto de que si se está ayudando la sal y se está determinando de que la deficiencia de yodo es la principal causa de bocio, sin embargo al corregir esa deficiencia de yodo sigue existiendo una alta tasa de bocio en la población, surge la presencia de bociógenos como principal hipótesis que explique la alta presencia de bocio, fue lo que el doctor Gaitán en su momento había previamente establecido. Y surgieron los estudios del doctor Cross en el año 68, publicado en la revista de la asociación, de la época creo que se llamaba Revista de la Sociedad Colombiana de Endocrinología, si no estoy mal, ahora tenemos nuestra nueva revista, y él encontró que la incidencia de bocio entre el año 1959 y en el año 1964 realmente no existía una diferencia, por lo menos porcentual, en la incidencia de bocio, y ya se asumía que la población tenía un buen acceso a la sal yodada, y ya por ley la sal en Colombia se estaba ayudando. Y sin embargo, la tasa de bocio poblacional, independientemente de la edad que se estudiara, población menor de 7 años, entre 8 a 17, y en población adulta de 18 o más años, seguía existiendo en más del 20%, 27% para el año 59 y 25% para el año 64. Este componente histórico es sumamente importante y creo que esto fue gracias a el doctor William Rojas que nos pudo conseguir parte de este artículo, si no estoy mal, junto con el doctor Iván Darío Escobar, porque es realmente muy difícil conseguir este tipo de publicaciones. En el año 93 se hizo la adición presupuestal, la partida para hacer el gran estudio de prevalencia nacional de los desórdenes asociados a la ingesta de yodo. Ese estudio fue diseñado y realizado entre el año 94 y el año 1998, y los objetivos fueron 3 realmente, que era establecer la presencia de bocio en escolares, población entre 8 a 12 años, conocer la ioduria en los escolares seleccionados y evaluar el consumo de sal para consumo humano. La muestra total fue de más de 19.000 niños y se tomó una submuestra de 7.363 niños para medir la ioduria y casi 1.500 muestras de hogares para el análisis de contenido de yodo en la sal. ¿Qué se encontró? La tasa de bocio a nivel nacional fue del 6,5%, denotando que realmente la población tenía un acceso a la sal yodada y que ese acceso a la sal yodada, el simple hecho de haber utilizado la ayudación universal de la sal, bajó considerablemente la tasa poblacional de bocio de un 80% a menos de un 10%, la bajó un dígito. Sin embargo, había población como Bogotá, donde la tasa de bocio era del 11,2%, Tolima, Huila, Caquetá, el 16,7%, y los Santanderes presentaban una alta tasa de bocio poblacional, 20,6%, a pesar que más del 90% de la población tenían iodurías de más de 100 microgramos por litro, catalogadas como normal. Entonces, surgía la posibilidad y la hipótesis de que no solamente era la ayudación de la sal, sino que debían existir otros parámetros que debían estar evaluando y que debían estar influenciando teóricamente al menos en la alta tasa de bocio poblacional. Se encontró que el 93% de las iodurias estaban en límite normal y que el 83,7% de las muestras de sal contenía más de 20 partes por millón de yodo. Recuerden que lo que se había establecido como norma era 50 a 100 partes por millón. Y miren lo que se encontró. Que 17,44 gramos de sal promedio ingería la población de San Andrés y Providencia y 8,8 gramos para Bogotá. Y a nivel nacional, el consumo promedio persona día fue de 11,42 gramos.
muy por encima de la normatividad de lo que debemos estar consumiendo diariamente en el aporte de cloruro de sodio. En el año 98, y gracias a este estudio, fue que Colombia se declaró, o la declaramos, o la declararon como país libre de desórdenes por deficiencia de yodo, 29 de abril del año 98. ¿Qué ha pasado entonces? Se gestionó a través de INVIMA que esto debía hacerse un seguimiento a largo plazo y que se debían hacer estudios centinela. Los estudios centinelas que se han hecho en Colombia, después de haber sido declarada país libre de desórdenes por deficiencia de yodo, fueron 3. Año 99, año 2001 y año 2002. No tenemos más. Miren la mediana yoduria del año 99. Se estableció que casi el 80% de la población catalogaba como una ingesta excesiva de yodo. Realmente la yoduria es el mejor indicador del consumo de yodo porque prácticamente la gran mayoría de lo que ingerimos de yodo lo excretamos por orina. Por eso es el mejor indicador. En la yoduria entre el año 2001 y 2002 se encontró que el 85% de la población tenía una ingesta excesiva. Y esto pasó de 78.9% a este porcentaje de 85%. Es decir, que con el transcurrir del tiempo, la población ingería incluso mayor cantidad de sal, cuando la recomendación universal, además de la ayudación de la sal, era bajar el consumo de sal. Y la recomendación ya la dijo la doctora Ana María. Sin embargo, pues de acuerdo a esas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en su momento el ICSID y la UNICEF había establecido que esto debería ser la recomendación diaria de ingesta diaria de yodo. Entonces tratamos de hacer este análisis colocando a Colombia como marco teórico, comparándolo con los diferentes países. En esta publicación que hicimos este año encontramos que para una población calculada de más de 48 millones de habitantes, lo que se tenía de acuerdo marco teórico, esta era la concentración urinaria de yodo, 415, y en embarazadas de 354. No hay tantos estudios en el mundo que evalúen mujeres en embarazo. Sin embargo, en población general, por lo menos en escolares, se establecía que era de 415 microgramos por litro. Entonces lo que hicimos fue, tratemos de analizar qué pasaba en Colombia antes de la declaratoria como país libre de yodo y después de la declaratoria de país libre de deficiencia de yodo. Antes de dicha declaratoria habían 7 estudios. En esos 7 estudios solamente se medía la tasa de bocio por palpación. Y recuerden que en el año 48 la prevalencia nacional de yodo era del 53% y del 80% para departamentos como Caldas y como el departamento del Cauca. ¿Y cómo iba variando a lo largo del tiempo, específicamente aquí entre el año 65 y el año 80, donde se hizo el mejor seguimiento posible de los trastornos asociados a la ingesta de yodo? Y definitivamente cuando nos relajamos en ese sentido desde el punto de vista de salud pública, nuevamente la tasa de bocio vuelve y prevalece. Hasta el año 93 que se calculaba la prevalencia de bocio por palpación del 15%. ¿Qué pasó entonces? A partir de los resultados del año 94 del gran estudio de prevalencia nacional, se publicaron en general en el año 99, 2001, 2002, que fueron los estudios Centinela, y a partir de ahí 5 grandes estudios, tanto en población urbana como en población rural, en embarazadas, en escolares y en adultos. Cada uno de esos estudios tuvo un diseño específico, pero en todos miren las yodurias encontradas. Por lo menos entre el año 2010 y el año 2015 se encontró que la mayor prevalencia en términos de incremento en la yoduria aparecía en 510 microgramos por litro. Y cada vez hemos podido medir más aún la presencia o la prevalencia de anticuerpos antitiroideos. En el estudio del 2015 se encontró que los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea en población escolar con exceso de yodo, con esta prevalencia, con esta tasa o expresión de yodo en orina, aparecía de más del 40% para dichos niños. A partir de la encuesta nacional del año 2015, o la ya publicada del año 2015, se encontró que la deficiencia de yodo sigue teniendo prevalencia, pero miren el exceso de yodo. Al menos las 2/3 partes de nuestra población tiene exceso de yodo. Y dependiendo de la población evaluada, urbano o rural, generalmente rural, es más factible que tenga deficiencia de yodo. Somos un país en los cuales el acceso a veces a la sal yodada puede ser difícil, o puede haber un mercado paralelo de sal no yodada que la gente consume, principalmente en área rural. Esos son los resultados más recientes de la encuesta nacional de salud. Y miren de la situación nacional en Colombia y miren las yodurias presentes. En niños menores de 4 años o hasta 4 años 365
entre los 5 y los 12 años 406 y en mujeres de 3 a 49 años 379 microgramos litro. Ese estudio ya va a ser publicado. ¿Qué hicimos nosotros acá? Tomamos población general, urbana y rural, predominantemente urbana, 65% población urbana, 35% población rural. Evaluamos los aspectos relacionados con prevalencia de hipotiroidismo o hipertiroidismo poblacional y la prevalencia de anticuerpos antitiroideos. Además medimos anticuerpos contra receptor de TSH, medimos niveles de selenio, palpamos la tiroides e hicimos ecografía de tiroides. Como no teníamos estudios poblacionales grandes de cuál debía ser el volumen tiroideo normal, tomamos un punto de corte de 12 ml para determinar por ecografía la presencia de bocio. Sin embargo, va a ser publicado un estudio próximamente realizado por la Universidad del Quindío, creo que la Universidad Tecnológica de Pereira, donde encuentran un punto de corte de 8 ml para población en ese rango poblacional. Nosotros encontramos, por ejemplo, que la presencia y la prevalencia de hipotiroidismo en población general era del 15%. La presencia de anticuerpos contra receptor de TSH de 3,2% y es un poco más alto que lo que se encuentra en la población mundial. Hay países, por ejemplo, como Holanda, donde establecen que la prevalencia de anticuerpos contra receptor de TSH, los TRAP, es menor del 2%, y lo estipula más o menos en el 1,75%. Los anticuerpos anti-TG fue de 2,3% y los anti-TPO 8,2%. Hay países del mundo que reportan una prevalencia de anticuerpos anti-TPO en población general del 4%. A nosotros nos da prácticamente el doble. Cuando medimos selenio, que fue donde se nos fue el mayor recurso, no encontramos que realmente en Colombia existiera deficiencia de selenio, lo que hace plantear la indicación si deberíamos utilizar selenio en pacientes con disfunción tiroidea, hipo o hipertiroidismo. Realmente la mejor evidencia disponible está en pacientes con oftalmopatía asociada a enfermedad de Graves de tipo leve y no más de 6 meses de tratamiento, máximo 200 miligramos al día. De lo contrario, colocar selenio, por lo menos para la población colombiana, en términos generales universales, parece no tener ningún asidero. Y miren lo que encontramos. La prevalencia ósea por palpación fue el 45%, y cuando tomamos por ecografía fue el 38%. Nos dio una concordancia, un índice de capa de 0,74, es decir, que más o menos lo que encontramos por palpación es más o menos lo que se encuentra por ecografía. La ioduria para nuestra población adulta fue de 412 microgramos por litro, que va más o menos en concordancia de lo que habíamos encontrado en el estudio del 2015 en población escolar, que fue de 510. Normalmente los niños comen lo mismo que los padres le damos a ellos. Sin embargo, en esa población escolar, como habíamos tomado colegios a los cuales los niños les daban refrigerios a la media mañana y almorzaban en el colegio, la gran mayoría de los colegios daban solamente refrigerios de paquete, papitas, Cheetos, y asumimos que ese exceso de yodo en orina que tienen los niños y que se diferencia de los adultos casi que en una diferencia como de 90, 100 microgramos por litro, puede estar precisamente asociado al consumo de ese tipo de alimentos procesados con alto contenido de sal. Y el consumo de sal promedio lo encontramos entre 15 a 20 gramos, que va también en concordancia a lo que habíamos encontrado en niños, y más o menos en concordancia a lo que el estudio de prevalencia general en Colombia había notado en población como San Andrés. Seguimos siendo una población que ingiere gran cantidad de yodo. Adicionalmente encontramos lo siguiente: como había pacientes o personas de la población que consumen sal no yodada, hicimos un análisis de regresión y pudimos analizar los datos de acuerdo a la población que recibía sal yodada respecto a la población que recibía sal no yodada y cruzamos con la presencia de anticuerpos tiroideos. La primera figura es anticuerpos tiroideos en general, básicamente anticuerpos antitiroglobulínicos y anticuerpos anti-TPO. La segunda es anticuerpos antitiroglobulina y la tercera es anticuerpos anti-TPO. Lo que encontramos en que mayor consumo de sal yodada, mayor presencia de anticuerpos antitiroideos, específicamente anticuerpos antitiroglobulínicos. Y la probabilidad de la hipótesis que se plantea es que entre mayor sea el consumo de sal yodada, cambia la configuración de la tiroglobulina, volviéndola más inmunogénica. Y ese incremento en la inmunogenicidad de la tiroglobulina es lo que permite la expresión y la generación de linfocitos T, que incrementa realmente la respuesta autoinmune en la población que recibe alta ingesta de yodo. ¿Qué pudiéramos concluir?
que la principal fuente de yodo en la población, al menos para Colombia, proviene de la sal yodada. Pero miren que el estudio que menos demostró consumo de sal en Colombia estuvo en 12 y el máximo contuvo 20, por eso colocamos entre 12 y 20, porque existen diferencias dentro de las diferentes poblaciones para un país como Colombia. Y es muy probable que ese exceso de la tasa de ocio sea por la alta ingesta de sal yodada. Que existe una relación de una asociación muy seguramente causal, más que casual, en los niveles altos de la ayuria y la frecuencia de anticuerpos antitiroideos y de ocio. Y que definitivamente es probable que en Colombia los bociógenos de la dieta o de factores medioambientales no alimentarios expliquen en parte la alta tasa de ocio poblacional. Pero en el momento realmente no tenemos estudios, exceptuando los que en su momento realizó el doctor Gaitán, que evalúen dicha asociación y la magnitud o la direccionalidad de la asociación entre bociógenos y presencia de trastornos tiroideos en nuestra población colombiana. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.